En el día de hoy vamos a hablar sobre las tesis de O'Donnell. Los participantes de este grupo son María Paula Aparicio Valencia y quien les habla Valeria Estelis Vega. Para comenzar, he de añadir que comenzaré mencionando las primeras 5 tesis y mi compañera hablará de la sexta en adelante. Así bien, comenzaré con la primera tesis, que me permito citar una pequeña parte del texto que dice así. El problema principal del Estado latinoamericano no es el tamaño de sus burocracias, sino la ineficacia de las mismas, la inefectividad de su sistema legal y la escasa credibilidad de Estado y gobierno. Este Estado débil y angosto es un grave impedimento para avanzar en la democratización de los respectivos países. Teniendo en cuenta la primera tesis, es posible decir que sí estoy de acuerdo que esta se aplique en Colombia, ya que gracias a un artículo de la República que fue publicado el 12 de junio del 2021, se puede demostrar que esta tesis se aplica en la actualidad específicamente en Colombia, dado que conforme pasa el tiempo, el desempeño de los burócratas ha ido en descenso, lo que genera una desaprobación y falta de credibilidad en el gobierno y sus políticas públicas, pues los dirigentes emplean sus cargos públicos con fines personales, perjudicando la calidad de los servicios y pues de todos los servidores públicos. Es por esto que en el artículo de la República se menciona, y cito, si el país quiere mejorar, debe empezar por garantizar la calidad de los servidores públicos para contrarrestar la influencia indebida de los políticos. Asimismo, en la siguiente tesis podemos observar que se centra en la necesidad de definir el tipo de nación que se busca construir a través de una reforma del Estado, donde se consideran todas las consecuencias que esta respuesta podrá tener en la determinación de qué agencias son necesarias o cuáles son innecesarias, cuáles se deben reformar y cuáles se deben crear. Además, advierte sobre los peligros de una eliminación indiscriminada de agencias estatales que pueden afectar gravemente el cumplimiento de las funciones básicas del Estado y la vigencia de derechos civiles y sociales. En este sentido, lo que la tesis plantea es resaltar la importancia de definir un propósito claro para una reforma de Estado, más allá de eliminar simples burocracias. Lo que se necesita hacer en Colombia es que se reflexione y se debata acerca de qué tipo de nación se quiere crear, y con base en ello, pues el Estado avanzar en esa dirección. Entonces, esto no solo implica que se deba considerar la eficiencia administrativa, sino también que se garanticen todos los derechos civiles y sociales, así como también la transparencia, la participación ciudadana y otros aspectos fundamentales. Es por esto que se propone, o bueno, pondría que esta tesis puede servir como un llamado a la reflexión y al diálogo para que se pueda impulsar una reforma al Estado que aborde de manera integral los retos que se presentan en la actualidad y las necesidades de la sociedad colombiana. Listo, entonces más adelante, bueno, voy a hablarles sobre la tercera tesis. En esta tesis se plantea que en la mayoría de los países de la región, incluyendo Colombia, existe una amplia proporción de la población que se encuentra por debajo de un nivel mínimo de desarrollo humano. Esto implica que no solo carecen de bienes materiales y de acceso a los servicios públicos, sino también que a muchos se les niegan los derechos civiles que ellos se les han asignado por el simple hecho de haber nacido. Y eso se menciona en la cita que les muestro en este momento. En el caso específico de Colombia podemos observar que esta tesis es importante y que sí se aplica, dado que Colombia ha experimentado avances significativos en varios aspectos, como la reducción de la pobreza y la expansión de servicios básicos. Sin embargo, aún existen muchas desigualdades y limitaciones en el acceso a estos derechos que son innatos de cada persona para una gran parte de la población. Es por esto que, en primer lugar, Colombia sigue enfrentando desafíos, pues en términos de desigualdad, como lo mencioné anteriormente. Asimismo, tienen problemas de inequidad en el acceso a los servicios públicos básicos, tales como luz, agua, gas y entre otros. Y por otra parte, la tesis también menciona la importancia de un Estado fuerte y efectivo que pueda garantizar los derechos a la población. Entonces considero que sí, pues sí se presenta en Colombia. Estamos de acuerdo con que esta tesis se aplica en la administración pública actual y es por esto que se propone
que sea necesario seguir trabajando en la construcción de un Estado fuerte y efectivo que pueda abordar estas problemáticas y que garantice un mayor bienestar a todos los ciudadanos y asimismo que se pueda garantizar la equidad. Y es por esto que añado una noticia en la cual se menciona pues las 2 semanas de paro nacional que hubo en Colombia, ya que las personas salieron a protestar por los derechos que pues se les habían negado y es por esto que también se presentan muchas revueltas en el país cuando las personas sienten que se les están vulnerando no solamente los derechos, sino también el acceso a, como se mencionaba anteriormente, a servicios públicos básicos y cuando la desigualdad se hace muy presente en todas las regiones. Por otra parte, ahora en esta cuarta tesis se menciona que a pesar de las dificultades es necesario impulsar cambios y soluciones dentro del marco de la política democrática. Esto implica que se haga un debate de ideas, promoción de acuerdos y resolución de conflictos de una manera regulada y legal. También, y cito, se menciona lo siguiente: su corrección no puede ignorar irresponsablemente las severas restricciones, principalmente, pero no exclusivamente, económicas y a través de ellas de fuertes constelaciones de poder que sufren estos países. Es por esto que tenemos que tener en cuenta que si bien se reconoce las restricciones económicas y de poder que enfrenta el país, se debe enfatizar en la importancia de abordar estos desafíos dentro del marco de la democracia, a través de un debate político que promueva pues los acuerdos y, como se mencionaba anteriormente, la resolución de conflictos. Y ya para terminar, en la quinta tesis, se puede señalar la importancia de la representatividad y de la participación política en la configuración de la agenda pública. Entonces, al analizar la administración pública en Colombia en la actualidad, es posible identificar elementos que pueden respaldar esta tesis que se ven presentes en este país. Porque si bien es cierto que la agenda pública en Colombia estaba fuertemente influenciada por cuestiones económicas, tales como la estabilidad fiscal, la inversión extranjera y el crecimiento económico, pues suelen ser temas prioritarios en las políticas gubernamentales, mientras que otros asuntos se han visto ignorados, tales como la pobreza y la desigualdad, que pues quedan relegados a un segundo plano. Por otra parte, las preocupaciones de seguridad tienen un punto importante en las agendas públicas de Colombia, ya que debido al conflicto armado y la lucha contra el narcotráfico, la inseguridad, los índices de inseguridad han alcanzado altos niveles en los últimos años. Esta tesis plantea que la forma en que se pueden abordar puede llevar a la criminalización de la pobreza y un mayor distanciamiento entre el sector popular y el resto de la sociedad, lo que haría que perpetuara una exclusión social mucho más amplia de la que ya existe, creando una brecha y pues limitando la discusión sobre otros temas relevantes, lo cual pues no favorecería ni al pueblo y perjudicaría al Estado. Entonces, por esto es que se destaca la necesidad de que la agenda pública se amplíe más allá de cuestiones económicas y de seguridad, que también es importante, sino que también se tengan en cuenta temas como la participación ciudadana, la desigualdad y la pobreza, que si bien es cierto que han sido relevadas por mucho tiempo durante los últimos años, es necesario tomarla en cuenta para solucionar a fondo los problemas que más afectan de cara a la sociedad. Es por esto que se requiere una mayor representatividad y una discusión amplia en la que el Estado pueda sentarse con las personas que están pues representando a los demás, a la demás parte del pueblo, para que así se fortalezca no solamente la democracia, sino que se promueva el desarrollo humano y pues se pueda escuchar todos los sectores que han sido vulnerados, no solamente por el conflicto armado, sino por todo lo que les acabo de mencionar anteriormente. La sexta tesis nos habla de cómo, a menos que haya excepciones poco comunes, la actitud del Estado latinoamericano hacia gran parte de su población ha sido a menudo distante, ajena e incluso hostil. Es frecuente encontrar una doble discriminación en algunos ciudadanos que son privados de sus derechos mientras que otros reciben múltiples beneficios y privilegios.
Además, se observa frecuentemente un trato inadecuado e incluso violento por parte de los funcionarios estatales, donde los ciudadanos tienen dificultades para acceder a los servicios esenciales del Estado como lo son la educación, la salud y la justicia. Estos sectores sufren la falta de varios derechos, la falta de implementación de otros y enfrentan múltiples prácticas discriminatorias. Es posible estar de acuerdo con esta tesis, pues en Colombia se han presentado diversas vulneraciones de derechos por parte del Estado, que han afectado a muchos ciudadanos en diferentes aspectos de su vida. La pobreza y la desigualdad siguen siendo una problemática importante, y muchas personas tienen dificultades para acceder a los servicios básicos como lo son la salud, la educación, la vivienda. Respectivo al sector de la salud, en zonas rurales y de bajos ingresos, la calidad de este servicio es deficiente y las instalaciones son precarias. Además, en muchos casos hay falta de medicamentos y suministros médicos esenciales. La corrupción en el sistema de salud ha llevado a la desviación de recursos destinados a la atención médica de la población. Asimismo, como señaló Alejandro Gaviria, tenemos una crisis en nuestro sistema de educación. Esta crisis tiene varias formas de apreciarla. Si vamos a un colegio rural y encontramos a un niño de 10 años, probablemente no sabe leer. Hoy en Colombia, 2 de cada 3 niños de esta edad no saben leer. Bien, respecto a la séptima tesis, la tesis anterior sugiere que la imagen del Estado en Latinoamérica está relacionada con las graves desigualdades en la región. Para abordar este problema se deben realizar esfuerzos para garantizar que todas las personas tengan acceso a una amplia gama de derechos civiles y al menos a una canasta básica de derechos sociales. Esto requeriría la reforma de las agencias estatales y su compromiso con este objetivo. Esas afirmaciones podrían ser consideradas verdaderas teniendo en cuenta que en Colombia es uno de los países con mayor desigualdad social en Latinoamérica y en el mundo. La distribución de la riqueza y los ingresos es muy desigual, lo que refleja en las brechas entre ricos y pobres. Las grandes empresas y los sectores más ricos han concentrado la mayor parte de la riqueza y los recursos, mientras que los sectores más pobres y vulnerables han tenido poco acceso a ellos. Asimismo, la desigualdad económica en el sector de la administración pública en Colombia se refleja en las grandes diferencias salariales entre los altos funcionarios y los trabajadores de menor rango. Por ejemplo, los altos cargos públicos como los ministros y los congresistas reciben salarios y beneficios muy superiores a los de los empleados públicos de menor nivel, como los profesionales de la salud, los docentes y los trabajadores de servicios públicos. Esto puede llevar a una falta de meritocracia en la selección de personal y a una mayor desigualdad en la distribución de oportunidades laborales en el sector público. En la mayoría de los países de la región, la distancia histórica entre el Estado y los sectores populares han persistido durante las últimas décadas. Además de las razones mencionadas anteriormente, esta separación se debe a los procesos estrechamente relacionados. En primer lugar, la clara influencia de intereses que no contribuyen al bien común en la formulación de políticas públicas. Y en segundo lugar, la actitud pasiva o incluso sumisa de varios gobiernos frente a la globalización económica y financiera. La veracidad de esta tesis podría verse evidenciada en que el distanciamiento entre el Estado colombiano y el sector popular puede tener diversas causas. En primer lugar, la exclusión histórica de los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad ha llevado a que el Estado no los tenga en cuenta en sus políticas públicas y que sus necesidades no sean consideradas. Además, el sistema político y económico colombiano ha sido históricamente controlado por las élites económicas y políticas, lo que ha generado un alejamiento entre estas élites y los sectores populares. Otras causas pueden incluir la corrupción y la falta de transparencia en la gestión pública, que ha llevado a que los recursos del Estado no se destinen de manera eficiente para atender las necesidades de la población. Respecto al segundo argumento presentado en la tesis, una de las posibles razones por las cuales la economía colombiana podría no haber respondido de manera óptima ante la globalización podría ser la falta de políticas públicas adecuadas para aprovechar los beneficios de la apertura económica. También puede haber una falta de inversiones en infraestructura y educación para mejorar la competitividad de la economía. Ahora bien, la novena tesis nos habla de cómo la persistente fragmentación y desigualdad de las sociedades latinoamericanas representan un importante reto, tal como se ha señalado en las tesis anteriores. Para superar esta problemática histórica, una posible solución es la expansión uniforme de la legalidad estatal, de manera que no alcance solo el territorio, sino también todas las categorías sociales. De esta manera se podría evidenciar cómo la eliminación de las desigualdades y la fragmentación que han caracterizado a estas sociedades por tanto tiempo. A partir de esto es posible afirmar su relación con el Estado colombiano, puesto que la exclusión social en Colombia es una realidad compleja y multifacética que afecta a una parte significativa de la población del país.
Esta exclusión se manifiesta en la falta de acceso a los servicios básicos, la educación, la salud y los empleos dignos, así como la persistencia de la pobreza y la desigualdad. La exclusión social también se manifiesta en la discriminación por motivos de género, orientación sexual, discapacidad y otros factores. De este mismo modo, la exclusión social en Colombia se ha manifestado en diversos ámbitos, incluyendo el sector público. En algunas ocasiones, la administración pública ha perpetuado la exclusión social al no tomar medidas adecuadas para garantizar las igualdades de oportunidades y el acceso a los servicios básicos para todos los ciudadanos, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad. A partir de esta última tesis logramos entender que la necesidad de expandir y homogeneizar la legalidad democrática del Estado plantea una paradoja con respecto al creciente reconocimiento de los derechos colectivos de diversas minorías, especialmente de los pueblos indígenas. Esto implica una doble tarea compleja pero factible. Por un lado, erradicar las áreas donde predominan legalidades sultanísticas mediante la expansión de la legalidad estatal, y por otro, hacerlo de una manera que permita una convivencia pacífica y respetuosa con la legalidad de los pueblos indígenas. En cuanto al contexto específico de Colombia, podríamos afirmar esto teniendo en cuenta que el contacto entre la legalidad estatal y los pueblos indígenas ha sido un tema de debate y conflicto durante décadas. A pesar de que la Constitución de 1991 reconoce los derechos de los pueblos indígenas y establece un marco legal para su protección y participación en la toma de decisiones, la implementación efectiva de estas políticas ha sido limitada. Uno de los principales problemas ha sido la falta de reconocimiento y respeto a las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas por parte del Estado. Además, la presencia de empresas extractivas y proyectos de desarrollo que no cuentan con el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas ha generado tensiones y conflictos en distintas partes del país. A pesar de estos desafíos, en los últimos años se han dado avances en la implementación de políticas de consulta previa y se han establecido instancias de diálogo y negociación entre pueblos indígenas y el Estado.